Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la candidata presidencial Carolina Goich. Carolina, bienvenida a Iquique Televisión. Mucho gusto estar aquí con usted, feliz. ¿Hace tiempo que no venía a Iquique? No, estaba viniendo, ¿Sí? Estuve para la fiesta de la Tirana la última vez acá. Ahí creo que lo tuvimos. Sí. ¿Cómo van las encuestas, candidata? Porque estuve viendo ahí las encuestas CADEM, le dan un 4, un 6, un 3... ¿Qué pasa? ¿No repuntan las encuestas? O sea, que yo he estado recorriendo, partí la campaña en zona extrema para dar una señal. Entonces en Aysén la semana pasada le preguntaba a algunos si es que lo habían llamado para una encuesta, a nadie. Ayer estuve en Arica y tampoco los habían llamado. ¿Qué le quiero decir? Esas encuestas pueden ser herramientas de trabajo para algunos. ¿Confía de CADEM o no? Porque CADEM es una empresa que está toda la semana entregando encuestas. Pero para mí el punto no es si es CADEM o si desconfío o no. Sino que esta es una candidatura que no se ha pauteado por las encuestas desde el primer día, menos lo va a hacer ahora. Yo no soy de las que cree que la política se puede reemplazar por la encuesta y que una encuesta reemplaza a los ciudadanos, a las personas que nos están viendo que van a votar el 19 de noviembre. Entonces, lo que a mí me tiene muy tranquila y sobre todo entusiasmada en esta campaña es el cariño que he recibido de la gente, la adhesión, mucha gente que además se acerca a entregar propuestas, lo que me encanta, el cómo vamos construyendo aquí una alternativa que busca salir de esta división que hay, de la polarización entre los que están a la derecha por un lado, los que están a la izquierda, cuando lo que necesitamos es más bien proyectar las cosas donde podemos trabajar en conjunto. Y eso es lo que yo aspiro a liderar en esta campaña. ¿Qué pasa con cierto propósito de estos números con la democracia cristiana? La democracia cristiana fue el primer partido de nuestro país, ¿cierto? En algún minuto perdió ese liderazgo con la UDI y después ha ido perdiendo votantes elección tras elección. No encanta la democracia cristiana, perdió el norte, perdió la brújula, se quedó atrasada. ¿Cuál es la interpretación que le da usted a esa situación que ha vivido la DC en los últimos, no sé, 10, 15 años? Bueno, aquí la democracia cristiana marcó un punto de inflexión. Antes de nuestra candidatura, digámoslo, porque es la decisión de levantarse, de a partir de la historia que tenemos, de nuestras capacidades técnicas y de dar gobernabilidad, de asumir el rol que nos corresponde. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y asumir también una crisis? Eso es lo que representa mi candidatura. Recordemos que yo creo que fui la única que me atreví a pedir perdón por los errores en política, por la falta de la probidad. Y eso marca el inicio de un camino distinto. Esto es una nueva DC, digamos, la DC dirigida por usted, una nueva DC. Donde hemos enfrentado los problemas. No lo hemos puesto debajo de la alfombra y dijimos no vamos a llevar a ningún candidato que tenga condenas por violencia intrafamiliar y así lo hicimos, aunque generó dificultades. Vamos a poner la probidad, la transparencia, la decencia por delante y así lo hemos hecho. Y por otro lado, yo creo que hoy día esta renovación que significa nuestra candidatura también es la opción de rearticular a la centroizquierda. ¿Qué pasa con la juventud en el partido? En ese sentido también se están incorporando jóvenes con nuevas ideas. Sí, mira, yo me alegro en eso de ver a muchos candidatos y sobre todo candidatas, mujeres que hoy día se atreven, se ponen al frente, que están saliendo a hacer campaña, a conversar con la gente. Creo que hay un esfuerzo importante que además nos lo permite el nuevo sistema electoral, donde podemos llevar más alternativas de candidatos. Y ahora en el evento, cierto que se está hablando bastante, usted ha hecho varias declaraciones, el tema de alguno va a pasar a segunda vuelta, digamos, cierto, hay un grupo importante de gente de centro izquierda o que de alguna manera interpreta a la nueva mayoría o a la ex concertación y lo que cierto probablemente va a ser Piñera y uno de ustedes, digamos. ¿Qué pasa en el evento, digamos, de un pacto de segunda vuelta? Usted ahí ha señalado que hay temas fundamentales, como por ejemplo abordar la infraestructura hospitalaria. ¿Usted quiere definiciones claras, digamos, para asumir un compromiso? ¿Ese es el tema? Acá, lo primero es que hoy día estamos compitiendo. Y yo creo que no podemos anular lo que hoy día nos otorga la democracia. Estamos compitiendo con altura de mira y al día siguiente, después del 19 de noviembre, nos vamos a sentar y yo no tengo duda que vamos a poner el interés del país por encima, que eso va a ser la prioridad. Se va a poder llegar a un acuerdo, digamos, de todas maneras. Eso será en su momento, pero yo no me parece hoy día estar hablando de pactos para segunda vuelta. Eso me suena mucho más al arreglín para tener los espacios de poder, que es la política que yo no quiero. Hoy día estamos compitiendo y lo que quiero es que pongamos sobre la mesa nuestras propuestas de país. Efectivamente,
Yo no quiero que nos pase de nuevo lo que sucedió durante este gobierno, que dejamos de responder a la gente en materia de salud porque no modificamos el sistema de ISAPRE, por los vetos de alguna gente de izquierda que decía aquí no podemos validar lo privado. Oye, este país se construye, nuestro país se construye en la interacción entre público y privado. Si queremos crecer y crecer para todo eso requiere, ¿no es cierto?, de ambas partes. O lo que tú bien señalas, no avanzamos todo lo que queríamos avanzar en infraestructura hospitalaria cuando al final la gente quiere un mejor hospital. Da lo mismo quien lo construya. Y el Estado pone reglas claras, el privado lo cumple y así avanzamos todos. Pero uno de los problemas que ha tenido, ¿cierto?, este gobierno, el desencanto de mucha gente precisamente tiene que ver con que no se han cumplido las expectativas. De alguna manera se señala que todo es negocio, ¿cierto?, todo es dinero. Entonces hay un grupo importante de la población también que no quiere eso, digamos, no quiere, ¿cierto?, que en el evento de las concesiones, bueno, el privado haga negocio, con los hospitales, con la medicina, aquí todo es negocio, o sea, se crean sociedades médicas entre 2 o 3 médicos, ¿cierto?, que le prestan servicio a un hospital en circunstancias que son además funcionarios del hospital, o sea, todo es negocio y la gente que no tiene dinero, por supuesto que no tiene acceso. Claro, acá todas las situaciones donde finalmente están reñidas con la probidad son inaceptables. Finalmente eso es corrupción y es algo que yo voy a enfrentar con mano dura desde el primer día de mi gobierno. Lo que hemos señalado es desde poner unidades anticorrupción al interior de los servicios, porque no nos sirve mucho cuando es después, cuando hay que hacer una investigación y nos damos cuenta cómo hay desfalco en instituciones públicas. No, tenemos que actuar antes, así como vamos a terminar con los nombramientos a dedo, que tanto le molestan a la gente, además en cargos vitalicios, que nadie entiende por qué se dan. Vamos a respetar la alta dirección pública. ¿Sabes cuánta plata se perdió? Se fue al basurero en esta administración y en la anterior, por cargos de alta dirección pública que se cambiaron, 2.000 millones de pesos. Con 2.000 millones de pesos tú construyes un consultorio acá de primer nivel para la gente. Entonces yo digo, sí, para mí la prioridad va a estar en salud. Va a estar de todas maneras y ahí muchas veces, más que recursos, es gestión, es que partamos de cosas de sentido común. La Ley Nacional del Cáncer va a ser mi primera ley. Acá tienen la demanda de un centro oncológico y con justa razón, si es casi la primera causa de muerte. A propósito de eso, ¿cierto?, de poner un énfasis en el tema de salud, uno dice, bueno, ¿de dónde van a salir, como dicen los economistas, las lucas para esto? ¿Cierto? El país está endeudado, el país, digamos, ¿cierto?, ha hecho un énfasis en educación importante, la reforma tributaria pareciera que ya no dio más lucas. ¿De dónde sale la plata para una mejor salud en el país? Mira, primero hay muchas cosas que son gestión, son gestión. Hay cosas que compramos a privado y donde nosotros podemos generar las capacidades en el sector público. O muchas veces se trata de cumplir y poder utilizar el hospital y los pabellones durante todo el día, no solamente durante la mañana. Mucho tema de gestión. Segundo, hay un tema de prioridad. Tuviste la cantidad de gente que murió esperando una atención. Yo no quiero que nunca más en nuestro país una persona muera esperando una atención de salud. Eso no puede ser. Y ahí lo que hay claro es que hay que priorizar diagnósticos que son más graves. El cáncer, las situaciones con enfermedades cardiovasculares, los problemas al hígado y la ideación suicida, o sea, el intento de suicidio. Está en el análisis de los datos de 6.500 personas que murieron esperando una atención de salud. Y ahí tenemos que tener un sistema que actúe inmediatamente, no nos podemos demorar, porque está en juego la vida de la persona. Eso es lo que uno dice, un sistema que esté en función de la persona. Tú sabes que hoy día nosotros no podemos saber qué pasa con la persona, con el caso clínico. Sí podemos saber cuántas operaciones tienes tú, operaciones al corazón o operaciones de vesícula, pero no puedes saber si fue la misma persona. Entonces hay un sistema que tiene que estar en función del paciente. Absolutamente de modelo. ¿Me entiendes? O sea, esas son cosas básicas, pero no requieren más recursos. Ahora, ojo, tú señalaste algo. La reforma tributaria todavía no rinde todo lo que tiene que rendir. Dejemos que empiece a operar, total. Hasta el 2018 le queda un plazo, digamos. Exactamente. Vamos al tema de descentralizaciones. Pero solamente ojo. Tú has visto los primeros síntomas que hay ya de reactivación. Ojo, este país no se cae a pedazos.
Aquí hay una mejora, eso se está dando por el precio del respecto al cobre. desempleo, digamos. Claro, entonces a eso también significa mayores recursos para las políticas sociales. Usted es de Punta Arenas, ¿cierto? Nosotros somos del otro extremo, aquí en Tarapacá, y usted sabe perfectamente los problemas que hay, ¿cierto?, con la descentralización, los problemas, ¿cierto?, que tenemos de falta de, ¿cierto?, de competencias, de recursos, en fin, se ha hablado de impuestos regionales. ¿Qué sentido le hace todo lo que se está hablando respecto a este tema y lo que se ha avanzado y lo que se quedó ahí trunco, digamos, que fue el tema, ¿cierto?, de la elección de los gobernadores regionales? Sí, ahí en primer lugar yo aspiro a ser la presidenta de las regiones. Yo lo he vivido en una zona extrema, por lo tanto nadie me lo tiene que contar. Y sé cómo podemos enfrentar el centralismo, porque lo hemos vencido desde mi región. Eso es lo primero. Lo segundo es mi compromiso en particular acá con las ciudades puerto. El martes tuvimos una invitación en Coquimbo, todos los candidatos. Fui la única que asistí y suscribí el compromiso para que la tasa portuaria, es decir, los impuestos, los tributos que paga en este caso la empresa portuaria, queden en la región y queden en la comuna. Y la actividad del puerto tenga que ver con lo que pasa aquí en Iquique, que la empresa pueda invertir más allá del recinto portuario. Acá en el caso tenemos las mineras, por ejemplo, que son muy importantes. ¿También la idea es que los tributos queden acá? Por supuesto, ese es un tema ¿Todos que hay los que tributos revisar. o una parte? Una parte, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que una empresa finalmente tribute en Las Condes, ¿no es cierto?, donde está la gerencia, y no en el lugar donde genera impacto, y muchas veces impacto negativo. ¿Qué pasa con las competencias? Está el tema de los recursos por un lado, pero también hay problemas de competencia, ¿cierto? De repente uno quiere hacer un gran proyecto acá y empiezan a buscar un ingeniero, no sé, hidráulico o de alguna especificidad muy grande, y no hay acá en regiones. ¿Cómo se potencia, ¿cierto?, el hecho de que jóvenes o profesionales de gran nivel también estén en regiones? Ustedes ahí en Magallanes creo que tienen un buen ejemplo con el tema antártico. Sí, pero ahí quizás lo más importante de mi propuesta es lo que vamos a hacer en materia de educación. No solo vamos a mantener la gratuidad, la vamos a cuidar sin duda, que es un tremendo paso en educación superior. Pero lo que yo quiero es garantizar el 100% de gratuidad en educación técnica, que son los 2 primeros años, las carreras cortas. Y que esa educación técnica esté asociado a lo que se necesita en el territorio, porque lo que me interesa es que los jóvenes entren a una empresa donde ojalá se queden trabajando, ¿no? Entonces vamos a buscar ahí que los centros de educación técnica que creamos, los CFT, los centros de formación técnica que creamos en este estado, exacto, sean articuladores de las necesidades de mano de obra local y lo que se ofrece en los institutos de capacitación. Por ejemplo, que los chiquillos que están en los liceos técnicos, tercero y cuarto, lo hagan en la empresa. Esto lo hemos conversado mucho con los alemanes. Yo he tenido la posibilidad de estar con Angela Merkel varias veces y esto, la educación dual para ellos ha sido muy exitosa. Han puesto sus equipos además a disposición nuestra. Entonces los chiquillos están en el lugar de trabajo, tienen la posibilidad de continuar ahí. Tenemos la posibilidad también de incorporar a muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, que esa es mi prioridad, y a la vez entregar las competencias que se requieren para los principales sectores productivos en cada región. ¿Y por qué eso no se ha hecho, por ejemplo, en este gobierno, digamos, si el diagnóstico está claro? En este gobierno lo que se hizo fue avanzar sobre la gratuidad en educación universitaria, que es importante. Se hizo una reforma más bien estructural a la educación. Lo que yo quiero dar es el paso siguiente, el paso siguiente. Y ahí, insisto, para mí es más importante hoy garantizar esos 2 años de educación técnica como un primer piso. Y después algunos querrán seguir estudiando y avanzaremos ahí en respaldarlo, pero otros tienen una alternativa de trabajo que además tiene que ver con lo que se necesita en el territorio. Y en ese sentido, las políticas de este gobierno, ¿usted pretende mantenerlas, profundizarlas, revertirlas? ¿Cuál es su diagnóstico? Mira, ahí hay cosas buenas que vamos a mantener. Oye, la ley Ricardo Soto, ¿qué duda hay de que es una política de salud maravillosa? Que además llegó a toda la gente. Porque si tienes que pagar 20 millones de pesos por un tratamiento mensual, eso no lo puede hacer nadie, muy poca gente en nuestro país. Lo vamos a mantener. Lo mismo yo no entiendo cómo un candidato, en este caso Sebastián Piñera, dice que una familia que gana 700.000 pesos puede pagar la universidad de sus hijos. Ahí tenemos que seguir avanzando. Pero hay otras cosas que vamos a corregir y sobre todo en el cómo hacemos las cosas. Yo creo que tenemos que restablecer el diálogo. Tenemos que restablecer la capacidad de acuerdo, tenemos que restablecer además esta mirada más de mediano plazo en nuestro país. Yo hoy día tengo una propuesta de infraestructura pública que es muy importante, porque es la forma de crecer, pero crecer también generando bienestar para la gente. Por eso incorporamos acá el teleférico Iquique Alto Hospicio, por ejemplo,
que es un tema atractivo también desde el punto de vista turístico, que pero facilita, hace como 10 años, claro, pero facilita el traslado para la gente, ¿no es cierto? Si hay un corte en la carretera, todos sabemos las complicaciones que hay, pero además genera un transporte que es limpio, que no contamina. Nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo tenemos contemplado, hoy día lo hemos venido a anunciar además como nuestra principal obra de infraestructura pública aquí en Iquique. Bueno, Carolina, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Yo que le vaya muy bien en su campaña. Y decirle a quienes nos han estado siguiendo que se atrevan, así como yo me atrevo hoy día a ser candidata a la presidencia, a hacer las cosas distintas, también que se atrevan. Es muy fácil, yo soy la número 1, la primera en el voto. Ok, especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la candidata presidencial Carolina Goich.